Cordial y atento saludo. Qué grato es poder una vez más saludarlos desde este canal de YouTube dedicado al estudio de la acción de tutela. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que es la relevancia constitucional. Se considera que la relevancia constitucional es también una causal general de procedibilidad de la acción de tutela en todos los casos. Y hoy vamos a mirar que únicamente los 4 requisitos generales de procedibilidad general de la acción de tutela en todos los casos son los que hemos estudiado durante los últimos videos, que como bien lo miramos fueron la legitimación por activa, primero; segundo, la legitimación por pasiva; tercero, la inmediatez; y cuarto, la subsidiariedad. Son los 4 requisitos generales de procedibilidad de acción de tutela en todos los casos. Sin embargo, hoy con ese estudio de la relevancia constitucional estaremos viendo que esta relevancia constitucional sí es un requisito general de procedibilidad de la acción de tutela cuando se trate de el estudio de sentencias contra, o más bien de acciones de tutela contra providencias judiciales. Allí sí lo es. Y para ello aquí en la sentencia T422/2018, que yo la tengo aquí lista, vamos a buscar aquí en esta página de la Corte Constitucional, en esa sentencia, ahí está la palabra clave, relevancia. Bueno, aquí aparecen las búsquedas, son 31 palabras que nos dice la palabra relevancia, pero yo voy a dirigirme concretamente aquí al apartado 2.3. El apartado 2.3 nos expone de ahí en adelante lo que es la relevancia constitucional, en este caso de la acción de tutela que se presentó y que fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional. Y aquí empieza a definirlo. Apartado 2.3, sentencia T422/2018. Dice: la relevancia constitucional es el primer requisito genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Allí sí, la relevancia constitucional va a ser un requisito general de procedencia, procedibilidad contra las sentencias judiciales o autos dictados por una autoridad judicial. Eso sí, allí. Pero también dice que este requisito implica evidenciar clara y expresamente que la cuestión que se entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta a los derechos fundamentales de las partes, ya que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponden definir a otras jurisdicciones. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que tenemos a nivel colombiano unas jurisdicciones, como son la jurisdicción laboral, la jurisdicción penal, o más bien, tenemos la jurisdicción ordinaria, que a su vez tiene unas especialidades, como son la especialidad penal, la especialidad civil, la especialidad laboral. También existe la jurisdicción administrativa. Ahí también entra el asunto o estudio de asuntos que son de esas jurisdicciones. Por ejemplo, si es una jurisdicción o es jurisdicción ordinaria, especialidad laboral, conoce todo lo que tiene que ver con demandas para reclamar prestaciones de carácter laboral, como pensiones, cesantías, salarios que no se hayan pagado, en fin. Si hablamos de la especialidad familia y civil, en la jurisdicción ordinaria, pues hará cargo del estudio de demandas de alimentos, de herencias, sucesiones, en fin, todo lo que tiene que ver con las demandas por responsabilidad civil extracontractual o contractual. También si, por ejemplo, decimos queremos demandar al Estado por un daño o perjuicio causado por alguno de sus funcionarios, entonces entraríamos a hacer una demanda de reparación directa, una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso. Entonces, ¿qué tenemos allí? Que la persona tiene a su disposición una serie de mecanismos judiciales en las diferentes jurisdicciones, a las cuales puede en determinado momento acudir para que se resuelvan sus derechos, se le satisfagan sus derechos. Primero debe agotar esos mecanismos y no debe agotar
inicialmente la acción de tutela, porque la acción de tutela únicamente se encargará del estudio cuando se afecte netamente derechos fundamentales. Ahora diríamos, pero es que, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a gozar de alimentos, también es un derecho fundamental. Pero lo que pasa es que como para ese derecho ya existen acciones de orden legal que los defienden, entonces primero se agota esas acciones legales. Diríamos entonces que ahí el derecho no sería un derecho fundamental, sino un derecho que es legal teniendo en cuenta el mecanismo que lo defiende, que es una acción ordinaria. Espero que se entienda bien ese tema. Ahora bien, en esta sentencia T422-2018 se establece cuáles son las características o finalidades de la relevancia constitucional. ¿Qué es lo que persigue, no? Además de lo que ya dijimos. Dice que persigue tres objetivos principales. El primero es proteger la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad. Eso quiere decir entonces que la acción de tutela, pues lógicamente, o la relevancia constitucional mejor, lo que pretende es que primero se agote los mecanismos ordinarios y no que se entre a agotar la acción de tutela, que sería ya un mecanismo que procedería ante el evento de que por medio de una sentencia judicial o un auto de una autoridad judicial no se protejan esos derechos. Ahí, solamente allí. Otra circunstancia, otra finalidad es que se restringe el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales. Lo que decíamos, los derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución Política de Colombia los va a proteger la acción de tutela. Y tercera condición o finalidad es impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Es decir, si, por ejemplo, se agotó el procedimiento que es legal, por ejemplo, se interpuso una demanda judicial, se interpuso una demanda laboral, una demanda ejecutiva, o se interpuso una demanda de responsabilidad civil extracontractual. Bajo ese entendido, tendremos en cuenta que si ya por ese mecanismo no se logró resultado, pues se dictó una sentencia que hace efectos de cosa juzgada constitucional y ya no tendría por qué motivo la persona que acudió por medio de este mecanismo para la protección de sus derechos no tendría por qué entrar a una tercera discusión, sino que ya por medio de esa acción de tutela, pues básicamente garantizaría su derecho fundamental, porque esa es la primera instancia, por así decirlo. Y ya, por decir algo, si quisiera agotar el mecanismo de tutela, pues la sentencia judicial o el auto proferido por el juez deben haber vulnerado derechos fundamentales. Y solamente allí, en ese caso, como derechos como es el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, a la contradicción, solo en ese caso, entonces sería procedente que el juez pudiese, ahí sí, estudiar otro mecanismo, que sería en este caso la tutela, para que el estudio sea procedente ante el juez constitucional, porque hubo una causal general de procedibilidad de la acción de tutela contra las sentencias judiciales y también porque se configura una causal específica, que eso lo vamos a ver más adelante, las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales. Entonces, en conclusión, obtenemos que la relevancia constitucional no es un requisito general de procedibilidad de la acción de tutela en todos los casos. Únicamente lo va a hacer cuando se estudie una acción de tutela que se haya interpuesto contra una providencia judicial. Primera conclusión. Y segunda, es que únicamente la legitimación por activa, la legitimación por pasiva, la inmediatez y la subsidiariedad son los únicos requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Allí pues ya tenemos las conclusiones que hemos sacado de este breve estudio de lo que es la relevancia constitucional, que tiene como fin que se respete por parte de la persona que interpone una acción de tutela el ámbito de
ejercicio o competencia de un juez ordinario o de otra jurisdicción, ¿no? Eso es lo que se quiere hacer ver, que se debe agotar los mecanismos de cada instancia y que la acción de tutela únicamente procede cuando se vulneran derechos fundamentales, cuando por medio de una sentencia judicial no se garantizan los mismos. Entonces, con ello, pues ya tenemos lo que he definido que es la relevancia constitucional. Gracias por escucharnos y pueden darle like si les gustó el video y también suscribirse a este canal para que nos hagan aportes, comentarios y mejorar lo que aquí estamos estudiando. Muchas gracias.